En la inmensa y vibrante Ciudad de México, donde millones de historias se cruzan cada día, nadie imaginaría que la más comentada de todas comenzaría con la frase «La millonaria que lo perdió todo» y un hombre sencillo que terminó cambiando su vida para siempre. Valeria Montoya, antes la mujer que desfilaba entre rascacielos con pasos firmes y decisiones millonarias, vio su vida desmoronarse en apenas 48 horas. Empresas congeladas, cuentas bloqueadas, vehículos confiscados y su mansión en Polanco, antes símbolo de éxito, fue tomada por los acreedores con una frialdad que cortaba como vidrio. El golpe final llegó con la noticia de que su prometido y socio, el encantador, confiable y supuestamente impecable Roberto Cárdenas, había desaparecido del país con el dinero de la empresa, dejándole a ella deudas suficientes para enterrar cualquier futuro. Pero al destino le gusta jugar con las certezas humanas. Mientras Valeria descendía las escalinatas de la mansión por última vez, sosteniendo una única maleta, nadie sabía que, al otro lado de la ciudad, en un barrio sencillo de Coyoacán, un hombre llamado Andrés Guerrero terminaba de abrir las ventanas de su pequeña cafetería. Él vivía sin prisa, valorando lo que muchos llaman cosas pequeñas, pero que para él lo eran todo. Andrés nunca había escuchado hablar de Valeria. Para él, los millonarios eran solo rostros en revistas, y quizá fuera precisamente esa ignorancia inocente lo que cambiaría el destino de ambos. Porque cuando una vida se derrumba, otra puede estar silenciosamente preparándose para sostenerla. Y mientras Valeria caminaba por las calles de la ciudad, intentando no llorar, algo invisible ya se movía, acercando su caída al hombre que, sin saberlo, se convertiría en el cambio más inesperado y profundo de toda su historia. Valeria caminaba por la avenida Reforma con pasos inciertos, sintiendo como si cada edificio a su alrededor la observara. La Ciudad de México, que durante años la había aplaudido como un ejemplo de poder y elegancia, ahora parecía presenciar su caída en silencio. El ruido de los autos, el aroma de los tacos en la calle, el ir y venir apresurado de las personas. Todo parecía distante, como si ella estuviera atrapada en un mundo que ya no le pertenecía. En la maleta llevaba solo algunas prendas, documentos y un retrato antiguo de su madre, el único recuerdo que ningún acreedor podría quitarle. Antes de continuar con esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Es tan especial ver hasta dónde viajan nuestras historias. Y ahora, respira hondo, porque lo que está a punto de acontecer demuestra que la vida, incluso cuando parece injusta, todavía sabe sorprender. Cuando Valeria tomó el metro por primera vez en muchos años, sintió una mezcla de vergüenza y libertad. Vergüenza por haberlo perdido todo, y libertad porque por primera vez no necesitaba representar nada para nadie. Al desembarcar en Coyoacán, fue el aroma de café recién hecho lo que la guió. La fachada era sencilla, pintada de azul con letras blancas. Café Guerrero. Dentro, un hombre limpiaba las mesas con un cuidado casi poético. Andrés levantó el rostro justo en el momento en que Valeria entró, y su sonrisa, suave, sincera y completamente ajena al caos de la vida de ella, hizo que algo dentro de Valeria estremeciera. Ella entró solo para pedir un café barato. No sabía que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de su propia vida. Y mientras Andrés preguntaba, «¿Primera vez aquí?», algo en la mirada de ella prometía cambios profundos que ninguno de los dos imaginaba. Andrés observó a la mujer que acababa de entrar en su cafetería con una curiosidad discreta. Había algo diferente en ella. No solo la maleta cara a su lado, ni la ropa elegante que contrastaba con el ambiente sencillo, sino sobre todo la mirada.
Era la mirada de alguien que había atravesado una tormenta y aún no sabía si había llegado a la costa o si apenas estaba a la mitad del camino. ¿Primera vez aquí?, repitió él, esta vez con un tono más gentil, al notar la hesitación de ella. Valeria asintió, tragando las palabras que insistían en no salir. Sí, solo quiero un café, por favor. ¿Cuál prefieres? Tenemos café de olla, americano, expreso, capuchino. Enumeraba Andrés con un orgullo genuino, como si cada opción fuera un tesoro. El más barato, dijo ella, y la frase salió más seca de lo que pretendía. Andrés no pareció ofendido. Al contrario, su sonrisa se ensanchó. Entonces te prepararé un café de olla especial, sin costo extra por ser especial. Le guiñó un ojo, y por primera vez en días, Valeria sintió los labios se curvaren levemente. Mientras Andrés preparaba la bebida, ella observaba el lugar. Las paredes decoradas con fotos antiguas de Coyoacán, plantas en macetas de cerámica, sillas desparejadas que de algún modo combinaban perfectamente. No había lujo allí, pero había algo que ella no sentía hacía mucho tiempo: calidez humana. Aquí tienes. Andrés colocó la taza humeante frente a ella. El aroma a canela y piloncillo envolvió a Valeria como un abrazo. Receta de mi abuela. Ella decía que un buen café cura casi todo. ¿Casi todo?, preguntó Valeria alzando la taza. Bueno, para el resto necesitamos tiempo, conversación y a veces nuevos comienzos. Lo dijo mirándola directamente, como si pudiera ver más allá de la fachada que Valeria aún intentaba mantener. Ella bebió en silencio, y para su sorpresa, sintió las lágrimas queriendo brotar. No por la pérdida, ja había llorado demasiado por eso, sino por la bondad inesperada de aquel desconocido. Cuando terminó, dejó algunas monedas sobre el mostrador. Era todo lo que tenía en la cartera. ¿Es suficiente?, preguntó, la voz casi un susurro. Andrés miró las monedas y luego a ella. Más que suficiente, pero tú pareces necesitar algo más que café. ¿Estás buscando trabajo? La pregunta la tomó desprevenida. Trabajo. Ella, que había dirigido reuniones con ejecutivos internacionales, que decidía el futuro de cientos de empleados con un gesto, ahora necesitaba trabajo. La realidad la golpeó como un puñetazo. Yo no sé hacer muchas cosas prácticas, admitió, con la vulnerabilidad pesando en cada palabra. ¿Sabes servir café? ¿Limpiar mesas? ¿Sonreír a las personas?, preguntó Andrés con simplicidad. Creo que sí. Entonces, sí sabes hacer muchas cosas. Necesito ayuda aquí. No puedo pagar mucho, pero hay alojamiento en el piso de arriba. Un cuartito pequeño, nada lujoso, pero tiene cama, baño y techo. ¿Te interesa? Valeria lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. Tú ni siquiera me conoces. ¿Por qué harías eso? Andrés se encogió de hombros. Mi abuela también solía decir que cuando la vida pone a alguien en tu puerta es porque hay una razón. Puede que ahora no tenga sentido, pero lo tendrá. Entonces, ¿aceptas? Ella pensó en todas las alternativas que tenía. Ninguna. Pensó en su orgullo, ya tan machucado que otra herida no faría diferencia. Y pensó en aquel hombre que la miraba sin juicio, solo con una bondad tan pura que parecía irreal. Acepto, dijo finalmente. Y así, en el pequeño Café Guerrero, en un barrio tranquilo de Coyoacán, Valeria Montoya comenzó a reconstruir su vida, una taza de café a la vez. En los días siguientes, Valeria aprendió que trabajar en una cafetería era completamente diferente de dirigir una corporación. Sus manos, antes acostumbradas apenas a teclear correos y firmar contratos, ahora cargaban bandejas, limpiaban máquinas de café y enjuagaban loza. Las primeras ampollas aparecieron en sus dedos, cada una recordándole lo lejos que estaba de su vida anterior. Pero había algo reconfortante en la rutina sencilla.
Despertar a las 5:30, ayudar a Andrés a preparar el café, abrir las puertas a las 6. Los clientes habituales comenzaron a reconocerla. Doña Carmen, que siempre pedía un café con leche y pan dulce. El señor Julio, que leía el periódico en la misma mesa todos los días. La joven Sofía, estudiante universitaria, que pasaba horas estudiando en el rincón. Andrés era paciente, enseñando cada detalle con calma. No es solo servir café, Valeria, es servir con intención. Cada cliente que entra aquí carga algo, alegrías, preocupaciones, sueños. Nuestra función es hacer que, al menos mientras estén aquí, se sientan bienvenidos. Ella comenzó a entender. No se trataba de eficiencia o lucro. Se trataba de conexión humana, algo que en sus años corriendo detrás del éxito había olvidado por completo. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, Valeria notó a Andrés mirando una foto antigua enmarcada en la pared. Era él, más joven, al lado de una mujer hermosa y un niño pequeño. ¿Tu familia?, preguntó, movida por una curiosidad que la sorprendió. Andrés asintió, un sorriso triste cruzando su rostro. Mi esposa, Elena, y nuestro hijo, Mateo, murieron hace 5 años. Accidente de coche. El corazón de Valeria se apretó. Andrés, lo siento mucho. Por eso abrí esta cafetería. Continuó él, con la voz suave pero firme. Elena siempre soñó con un lugar así. Decía que quería crear un espacio donde la gente se sintiera en casa. Después de que se fue, construir esto fue mi manera de mantenerla viva y de sobrevivir. Valeria quedó en silencio, procesando. Allí estaba un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. No dinero o estatus, sino amor y familia. Y aún así, eligió seguir adelante, construir algo hermoso sobre las cenizas de la tragedia. «Eres fuerte», dijo ella finalmente. Andrés negó con la cabeza. «No soy fuerte, Valeria. Solo decidí no permitir que el dolor tuviera la última palabra. Y tú también estás haciendo esa elección, aunque aún no lo notes». Esa noche, en su cuartito sencillo en el piso de arriba, Valeria miró por la ventana hacia las calles de Coyoacán. Las luces suaves, el sonido distante de música, la vida fluyendo en su ritmo tranquilo. Pensó en Roberto, en su traición, en todo lo que había perdido. Pero por primera vez, la rabia dio paso a algo distinto. Gratitud. Gratitud por estar viva, por haber encontrado ese lugar, por haber conocido a Andrés. Ella aún no lo sabía, pero aquella cafetería y aquel hombre estaban a punto de enseñarle lecciones que ninguna sala de juntas podría ofrecer. Y mientras cerraba los ojos para dormir, Valeria sintió algo que no sentía a mucho tiempo: esperanza. Pero el pasado, como pronto descubriría, rara vez se deja enterrar tan fácilmente. Las semanas se transformaron en meses, y Valeria encontró un ritmo sorprendentemente reconfortante en su nueva vida. La cafetería abría a las 6 de la mañana, y ella descubrió que adoraba esas primeras horas. El cielo aún teñido de rosa, las calles vacías, el ritual de preparar la primera tanda del día junto a Andrés. Habían desarrollado una sociedad silenciosa. Él se encargaba de las preparaciones más complejas mientras ella atendía a los clientes. Y para sorpresa de Valeria, era buena en eso. Su antigua habilidad para leer personas, que utilizaba para cerrar negocios millonarios, ahora la ayudaba a notar cuando doña Carmen necesitaba simplemente a alguien que la escuchara hablar de sus nietos, o cuando el señor Julio solo quería silencio y su periódico. «Tienes un don», comentó Andrés una mañana, observándola conversar con una clienta nueva que parecía nerviosa. «La gente confía en ti». Valeria rió, una risa genuina que la sorprendió. «Es gracioso que digas eso. En mi antiguo mundo,
La gente me temía, me respetaba tal vez, pero confiar, no sé si alguien realmente confiaba en mí. ¿Y ahora? Ella miró alrededor de la cafetería, las paredes que había aprendido a amar, los clientes que ya conocía por su nombre, la máquina de café que finalmente había dominado. Ahora siento que estoy construyendo algo real. Algo que no puede ser arrebatado porque no depende del dinero ni de contratos, depende de conexiones verdaderas. Andrés sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre la calmaba. Estás aprendiendo rápido. Pero la paz de Valeria estaba a punto de ser puesta a prueba. Era una tarde de jueves, el movimiento moderado, cuando la puerta de la cafetería se abrió y una mujer entró. Llevaba enormes gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, pero aún así, Valeria la reconoció de inmediato. Camila Reyes, antigua compañera de la universidad y ahora una de las periodistas de chismes más influyentes de la Ciudad de México. La sangre de Valeria se congeló. Camila se quitó las gafas lentamente, sus ojos recorriendo la pequeña cafetería con una mezcla de sorpresa y algo que parecía triunfo. Cuando sus miradas se encontraron, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Valeria Montoya, dijo con un volumen innecesario, haciendo que los demás clientes miraran. O debería decir, la exmillonaria Valeria Montoya. Valeria sintió todas las miradas sobre ella. Andrés, que estaba en la barra, pareció captar la tensión de inmediato. «Puedo ayudarla», dijo Valeria manteniendo la voz firme pese al corazón acelerado. «Oh, querida, no necesito ayuda. Simplemente no podía creer cuando me dijeron que te vieron trabajando en un cafecito en Coyoacán». Camila miró alrededor con desdén. «Qué caída tan grande, del penthouse de Polanco a esto. Es casi poético». Valeria sintió la rabia subir, pero antes de que pudiera responder, Andrés se acercó. «Bienvenida al Café Guerrero», dijo con una educación formal impecable. «¿Puedo ofrecerle algo?». Camila lo evaluó de arriba abajo. «Así que es cierto, la poderosa Valeria Montoya ahora sirve café a desconocidos». Sacó su celular. «Mis seguidores van a amar esto. Sirvo de millonaria a camarera. ¡Qué titular!». «Ya basta». La voz de Valeria salió baja pero firme. «Ya tuviste tu diversión. Ahora o pides algo o te retiras». «Oh, pediré, claro que sí, y documentaré todo. Al fin y al cabo, el público tiene derecho a saber qué pasó con la gran Valeria Montoya, la mujer que les robó a tantos inversores». «Yo no les robé a nadie», interrumpió Valeria, la voz subiendo. «Fue Roberto. Él desvió todo, falsificó mi firma, me dejó con las deudas». «Claro, claro», Camila reviró los ojos. «Siempre la misma historia, ¿no? La pobre víctima inocente». Antes de que Valeria pudiera responder, Andrés puso una mano suave en su hombro. «Valeria, ¿por qué no descansas un momento? Yo me encargo». Ella lo miró, viendo solo comprensión en sus ojos, sin juicio. Asintiendo, se dirigió a la parte trasera, las manos temblorosas. Desde la pequeña oficina escuchaba la voz calmada de Andrés hablando con Camila. No podía distinguir las palabras, pero tras unos minutos oyó la puerta cerrarse. Silencio. Andrés apareció en el marco de la puerta momentos después. Se fue. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que esta cafetería no es un circo para su entretenimiento y que todos aquí merecen respeto». Le ofreció un café gratis si quería sentarse a conversar como una persona civilizada. Lo rechazó. Hizo una pausa. «Valeria, no me debes explicaciones sobre tu pasado, pero si quieres hablar, estoy aquí». Y entonces, por primera vez desde que todo se derrumbó, Valeria lo contó todo. Cómo había construido su empresa desde cero, trabajando noches y fines de semana.
cómo conoció a Roberto en una conferencia, cómo parecía perfecto, encantador, inteligente, ambicioso. Cómo lo trajo como socio, luego como prometido, y cómo, en cuestión de semanas, él destruyó todo, desviando millones, falsificando documentos, desapareciendo. Las autoridades dicen que está en algún paraíso fiscal. Mis abogados me abandonaron cuando el dinero se acabó. Los inversores me demandaron, y los medios... Bueno, ya viste. Para ellos soy la villana. Andrés escuchó en silencio, y cuando terminó, simplemente preguntó, ¿has llorado por todo eso? La pregunta la tomó desprevenida. Yo traté de no... Entonces llora ahora. Llora por todo lo que perdiste, por todo lo que viviste, porque guardarlo solo va a envenenarte por dentro. Y Valeria lloró. Lloró como no lo hacía desde niña, sollozos profundos que parecían venir de un lugar enterrado hace mucho tiempo. Andrés se quedó allí, una presencia silenciosa y solidaria, hasta que las lágrimas se secaron. «Gracias», dijo ella por fin, la voz ronca. «¿Para qué están los amigos?», respondió él con una sonrisa suave. «Amigos». La palabra resonó en el corazón de Valeria. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un amigo de verdad? No socios, no colegas, no contactos útiles. Un amigo real. Esa noche, mientras cerraban la cafetería juntos, Andrés preguntó, ¿tienes miedo de que ella publique algo? Lo va a publicar. Es lo que hace. Suspiró Valeria. Pero ¿sabes algo? Ya no me importa. Dejé de intentar controlar lo que los demás piensan de mí. Ahora solo quiero vivir con verdad. Andrés asintió, aprobando. Esa es la Valeria que yo conocí, fuerte no por ser dura, sino por ser auténtica. Pero ni Valeria ni Andrés sabían que la visita de Camila era solo el comienzo, porque en su departamento lujoso, al otro lado de la ciudad, Camila no estaba publicando sobre Valeria trabajando en una cafetería. Estaba haciendo algo mucho más peligroso, rastreando la ubicación exacta y compartiéndola con alguien que tenía un interés mucho mayor en encontrar a Valeria Montoya. Alguien que jamás debería saber dónde estaba. El artículo de Camila salió al día siguiente, pero fue diferente de lo que Valeria esperaba. En lugar de una pieza sensacionalista ridiculizando su caída, era un artículo relativamente neutro. Ex ejecutiva comienza una vida sencilla tras escándalo financiero. Incluso había una foto discreta del exterior del café, sin mostrar a Valeria claramente. Quizás sí tiene conciencia, después de todo, comentó Andrés, mientras leían juntos en su tableta. Pero Valeria no estaba tan segura. Conocía a Camila desde hacía mucho tiempo. Algo no encajaba. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad reconfortante. El café incluso se volvió un poco más concurrido. Curiosos que querían ver el lugar donde aquella empresaria trabajaba. Valeria los atendía con la misma amabilidad de siempre, y pronto la mayoría se convertía en clientes habituales, olvidando el escándalo y regresando simplemente por el café excepcional y el ambiente acogedor. Fue doña Carmen quien lo notó primero. «Valeria, mija», susurró una mañana, inclinándose sobre el mostrador. «Hay un hombre allá afuera. Ya es la tercera vez esta semana que lo veo por aquí, pero nunca entra. Solo observa». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. «¿Cómo es?» «Alto, de cabello oscuro, y usa traje, aunque haga este calor. Parece importante». Valeria miró discretamente por la ventana. Ahí estaba él, al otro lado de la calle, parcialmente oculto tras un poste. Cuando se dio cuenta de que ella lo observaba, no desvió la mirada. Al contrario, saludó levemente y comenzó a cruzar la calle. «Andrés», lo llamó Valeria, intentando mantener la voz calmada. «¿Puedes venir un momento?» Pero antes de que Andrés llegara, el hombre ya había entrado.
De cerca, Valeria lo reconoció de inmediato. Diego Salazar, exdirector financiero de su empresa, uno de los pocos que siempre había mantenido distancia de Roberto. «Valeria», dijo él quitándose las gafas de sol, «necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella, cruzándose de brazos. «Sí lo tenemos. Es sobre Roberto y sobre el dinero». Eso capturó su atención. «¿Sabes dónde está?» «No exactamente, pero descubrí algo que necesitas saber». Miró alrededor del café, donde todos los ojos seguían la escena. «¿Podemos hablar en privado?» Andrés apareció junto a Valeria, su presencia protectora. «¿Todo bien aquí?» «Este es Diego Salazar», explicó Valeria. «Trabajaba conmigo». «Diego, él es Andrés Guerrero, dueño del café». Diego le estrechó la mano con educación. «Señor Guerrero, prometo que no tomaré mucho de su tiempo». Valeria miró a Andrés, que asintió suavemente. «Usen la oficina. Estaré aquí si me necesitan». En la pequeña oficina del fondo, Diego fue directo al punto. «Valeria, siempre desconfié de Roberto. Había movimientos que no tenían sentido, documentos que aparecían ya firmados, reuniones de las que me excluían. Cuando todo se vino abajo, perdí mi empleo también, pero a diferencia de ti, pude salir sin ser arrastrado al escándalo». «¿Y qué descubriste?» «Que Roberto no actuó solo. Sacó un sobre de su portafolio. Conseguí acceso a algunos registros bancarios, offshore, muy bien escondidos, pero seguí la pista. Valeria, Roberto tuvo ayuda de alguien dentro de tu círculo cercano, alguien que todavía está en la Ciudad de México». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Quién?» «Tu ex socio Mauricio Estrada». El nombre la golpeó como un puñetazo. Mauricio había sido su mentor, casi una figura paterna en los negocios. Fue él quien la presentó a Roberto. «No, Mauricio no haría eso». «Lo hizo. Y hay más. Te está buscando». «¿Por qué? Ya se quedó con todo. ¿Qué más quiere?» Diego dudó antes de hablar. Antes de desaparecer, Roberto dejó algo. Una memoria USB con pruebas de todas las operaciones ilegales. No solo de tu empresa, sino de otras también. Evidencias que podrían enviar a media docena de empresarios poderosos a prisión. Mauricio está convencido de que Roberto te la entregó antes de huir. Pero él no me entregó nada. Nunca vi esa memoria. Yo te creo, pero Mauricio no. Y tiene conexiones, Valeria, conexiones peligrosas. Por eso te encontré primero, para advertirte. Necesitas salir de la ciudad. Ahora». Valeria guardó silencio, procesando todo. Su nueva vida, tan cuidadosamente reconstruida, ¿estaba a punto de desmoronarse de nuevo? «No voy a huir», dijo finalmente. «Estoy cansada de correr». «Entonces, al menos sé cuidadosa. Muy cuidadosa». Diego se levantó. «Aquí tienes mi tarjeta. Si necesitas algo, llámame». Y Valeria: «Lo siento, por todo». Cuando Diego se fue, Valeria permaneció sola en la oficina, abrazándose a sí misma. Tantas emociones mezcladas: rabia, miedo, cansancio. Un suave golpecito en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Puedo pasar?», preguntó Andrés, asomándose. Ella asintió, y él se sentó a su lado en silencio, esperando. Finalmente, Valeria contó todo, sobre Diego, Mauricio y la supuesta memoria USB. «¿Crees que esa memoria existe?», preguntó Andrés. «No lo sé. Roberto era meticuloso, paranoico incluso. Es posible que haya creado un seguro contra sus socios, pero si me la dio, no lo recuerdo». «¿Quizá la escondió en alguna de tus cosas? Algo que trajiste en tu maleta». Valeria pensó. Había traído tan poco: ropa, documentos, el retrato de su madre. «Déjame revisar». En la habitación sobre el café, vació la maleta por primera vez desde que llegó. Ropa, algunos papeles, joyas sin valor. Y luego, el marco con la foto de su madre.
Era antiguo, pesado, con una elaborada moldura de madera. Con manos temblorosas volteó el marco. Detrás, sujeto con cinta adhesiva, había una pequeña memoria USB. «Dios mío», susurró. Andrés, que la había acompañado arriba, vio el hallazgo. Roberto sabía que nunca abandonarías esa foto. Debió ponerla ahí en las últimas semanas, cuando aún vivíamos juntos. Valeria sostuvo la memoria como si fuera una granada. ¿Y ahora qué? Si Mauricio está detrás de esto y si realmente tiene conexiones peligrosas, entonces necesitamos ver qué contiene, dijo Andrés con determinación. Y necesitamos ayuda, la ayuda correcta. ¿Y quién sería? Andrés pensó un momento. Conozco a alguien, un viejo amigo. Fue policía federal antes de retirarse. Si alguien sabe qué hacer con esto, es él. Valeria miró a Andrés, ese hombre que hasta hace unos meses era un completo desconocido y que ahora estaba a su lado, dispuesto a involucrarse en su caos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgar tu café, tu paz, por mí? Andrés tomó su mano suavemente. Porque cuando Elena murió, aprendí que la vida es demasiado corta para no luchar por lo que es correcto. Y porque tú no eres solo mi empleada, Valeria, eres mi amiga. Y los amigos no abandonan a los amigos cuando llega la tormenta. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria, pero esta vez no eran de desesperación, eran de gratitud. Gracias, Andrés, por todo. Él sonrió. Vamos a superar esto juntos, pero primero veamos qué esconde esa memoria. Mañana por la noche mi amigo puede venir después de cerrar. Valeria asintió, ocultando la memoria en un lugar seguro. Pero mientras intentaba dormir esa noche, una pregunta no la dejaba en paz. ¿Qué contenía ese pequeño dispositivo que valía tanto como para poner su vida en peligro? Y en algún lugar de la ciudad, en una oficina en el último piso de un rascacielos reluciente, Mauricio Estrada sonreía al teléfono. ¿Entonces la encontraron? Perfecto. No hagan nada todavía, solo observen. Ella nos llevará a lo que buscamos. La madrugada parecía más silenciosa de lo normal cuando Valeria finalmente se quedó dormida, con el pendrive guardado dentro de una lata de café vacía bajo su cama. Pero el sueño fue agitado, poblado de pesadillas de Roberto, Mauricio y rostro sin rostro persiguiéndola por las calles interminables de la ciudad. Despertó con la primera luz, cansada pero decidida. El café necesitaba abrir. La rutina debía continuar. Era esa normalidad lo que la mantenía cuerda. ¿Dormiste bien?, preguntó Andrés cuando ella bajó, aunque por la mirada de él era obvio que ya sabía la respuesta. Lo suficiente. Ella se ató el delantal y empezó a preparar las mesas. ¿Tu amigo sigue viniendo esta noche? Sí, a las 9 después de cerrar. Horacio es discreto, confío en él. El día transcurrió con una tensión subyacente. Valeria intentaba mantener la normalidad, sonreír a los clientes, servir los cafés con el cuidado de siempre. Pero había una vigilancia constante. Cada persona nueva que entraba, cada coche que pasaba demasiado lento por la calle. Fue el señor Julio quien comentó: «Valeria, te noto distraída hoy. ¿Todo bien?» Ella forzó una sonrisa. «Solo una mala noche, señor Julio, pero gracias por preguntar». Él asintió, aunque no parecía convencido. «Sabes, he vivido en este barrio 40 años. Aprendí a reconocer cuando algo no está bien. Si necesitas ayuda, esta comunidad cuida de los suyos». Sus palabras calentaron el corazón de Valeria. En su antiguo mundo, los vecinos eran solo rostros en el ascensor. Allí, en Coyoacán, había un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. «Gracias», dijo genuinamente conmovida. «Significa mucho». A las 9 de la noche, después de que el último cliente se fue y giraron el cartel a cerrado,
Andrés cerró la puerta con llave. Minutos después se escuchó un golpe específico, 3 rápidos, 2 lentos. El hombre que entró tenía unos 60 años, cabello gris, porte erguido y una mirada afilada. Horacio Méndez cargaba la autoridad de décadas aplicando la ley. Andrés, se saludaron con un abrazo cálido. Ha pasado mucho tiempo, amigo. Demasiado. Horacio, ella es Valeria Montoya. Horacio la observó con atención. Leí sobre ti, o mejor dicho, leí las mentiras que publicaron sobre ti. La afirmación directa la sorprendió. ¿Cómo sabes que son mentiras? 30 años investigando crímenes financieros. Reconozco un chivo expiatorio cuando lo veo. Se sentó a la mesa. Bien, muéstrenme lo que tienen. Valeria trajo el pendrive. Andrés encendió su laptop y Horacio lo conectó. Los tres contuvieron la respiración mientras los archivos se abrían. El contenido era explosivo. Decenas de documentos, hojas de cálculo, grabaciones de audio y video. Transferencias bancarias ilegales, sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero, evasión fiscal. Y no solo de la empresa de Valeria, había evidencia contra otras 6 corporaciones importantes y sus ejecutivos. «Dios santo», murmuró Horacio, recorriendo los archivos. «Esto es dinamita pura». Roberto Cárdenas lo documentó todo. «¿Por qué?», preguntó Valeria. «¿Por qué haría algo así?». «Un seguro», explicó Horacio. Si alguno de sus socios intentaba traicionarlo, él tendría con qué defenderse. Es común en organizaciones criminales. Cada uno guarda pruebas contra los otros. ¿Mauricio Estrada aparece aquí?, preguntó Andrés. Horacio abrió un archivo específico. Sí, y profundamente. Él fue el arquitecto de casi todo. Roberto solo ejecutaba. Miró a Valeria. Te manipuló desde el principio, usando a Roberto como anzuelo. Querían tu empresa, tu reputación, tus contactos. La rabia y el dolor se mezclaron en el pecho de Valeria. Mauricio era mi mentor, yo confiaba en él. Esa confianza era exactamente lo que necesitaba, dijo Horacio con suavidad. Pero ahora tenemos algo que puede derribarlos a todos. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? Valeria pensó. Entregarlo a las autoridades significaría un largo juicio, exposición mediática, su vida al revés nuevamente, pero también significaría justicia y, más aún, evitar que otros fueran engañados como ella. Quiero que paguen, todos ellos. Horacio asintió, satisfecho. Necesitaré unos días para organizar esto adecuadamente. Preciso aliados en la fiscalía que no estén comprometidos, y con este nivel de corrupción es más difícil de lo que parece. Mientras tanto, deben ser extremadamente cuidadosos. ¿Qué tan peligroso es Mauricio?, preguntó Andrés. Mucho. Tiene conexiones con el crimen organizado. Si descubre que ustedes tienen esto... Horacio dejó la frase suspendida. Necesitan protección. Yo puedo encargarme de eso, dijo una voz desde la puerta trasera. Los tres se giraron, sobresaltados. El señor Julio estaba allí, apoyado en su bastón, pero había algo diferente en su postura. «Julio, ¿cómo entraste?», preguntó Andrés, sorprendido. «La puerta trasera. Perdonen la intrusión, pero cuando vi que venías tú, Horacio, supe que era algo serio, y tengo más experiencia con cosas serias de lo que aparento». Entró en la sala con una agilidad que contradecía su edad. Coronel Julio Morales, retirado, operaciones especiales, 25 años de servicio. Horacio se levantó, estrechando su mano con respeto. «Coronel, oí hablar de usted, la operación Colibrí en Chiapas». Julio hizo un gesto modesto. «Historia vieja, pero mis habilidades y contactos no están oxidados. Si necesitan seguridad discreta, puedo ayudar». Valeria estaba atónita. «Señor Julio, usted... yo no sabía...»
Ese es el punto de la jubilación, querida, ser invisible. Pero esta comunidad es mi familia ahora, y la familia se protege. Miró a Horacio. ¿Cuánto tiempo necesitas? 5 días, tal vez una semana. Entonces tendrán una semana de protección. Después de eso, tendremos que actuar rápido. Esa noche, después de que Horacio y Julio se fueron, Valeria y Andrés quedaron en silencio, procesando todo. Tu vida era más simple antes de que yo llegara, dijo Valeria finalmente. Andrés negó con la cabeza. Era más tranquila, pero no más significativa. La miró con una intensidad nueva. Valeria, en estos meses trajiste vida a este lugar. No solo trabajo, vida, risas, historias, propósito. Yo solo existía, dejando que los días pasaran. Tú me recordaste cómo vivir. El corazón de Valeria se aceleró. Había algo en su mirada, algo que ella también empezaba a sentir, pero que temía aceptar. Andrés, empezó a decir, pero él colocó suavemente un dedo sobre sus labios. No ahora. Cuando todo esto termine, cuando estés segura y libre, hablaremos de lo que está creciendo entre nosotros. Por ahora, concéntrate en cuidarte, porque necesito que estés bien. Lágrimas brotaron en los ojos de Valeria, no de tristeza, sino de algo tierno y poderoso que no sentía hacía años. Está bien, susurró. Pero mientras subía a su cuarto, ninguno de los dos sabía que, en la sombra al otro lado de la calle, alguien había fotografiado a cada persona que entraba y salía del café esa noche. Y esas fotos ya estaban en el teléfono de Mauricio Estrada, junto con un mensaje simple. Ella tiene ayuda. Necesitamos actuar rápido. Los días siguientes transcurrieron en una tensión creciente. Valeria notó los cambios sutiles. Julio aparecía en el café más temprano y se quedaba hasta más tarde. Doña Carmen, que aparentemente formaba parte de la red de vigilancia del viejo coronel, mantenía los ojos atentos en la calle. Incluso Sofía, la estudiante universitaria, resultó ser hija de un policía y empezó a estudiar siempre en la mesa, con mejor vista hacia la entrada. Me siento en una película de espionaje, comentó Valeria a Andrés mientras limpiaban después del cierre. La diferencia es que esto es real, respondió él, rozando la mano de ella por un momento. Y el final aún no está escrito. Era la 5ª noche desde la reunión con Horacio, cuando todo cambió. Valeria estaba cerrando las cuentas del día cuando su teléfono, un aparato sencillo que había comprado con sus primeros ahorros del café, sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Valeria Montoya? Preguntó una voz masculina, profesional. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, soy abogado, represento a su ex socio, Mauricio Estrada. La sangre de Valeria se congeló. No tengo nada que hablar con él ni con usted. Por favor, escúcheme. El señor Estrada está al tanto de que usted posee cierta información. ¿Le gustaría proponer un acuerdo? ¿Un acuerdo? 5 millones de pesos, a cambio del material que está en su poder, sin preguntas, sin consecuencias. Usted podrá recomenzar su vida dignamente. Valeria miró a Andrés, que estaba a su lado, claramente escuchando. Él negó con la cabeza de manera firme. Dígale al señor Estrada que puede guardar su dinero. El material irá a las autoridades correspondientes. Hubo una pausa. Señora Montoya, sería mucho más sensato aceptar esta oferta generosa. Las alternativas podrían ser desagradables. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Piénselo bien. Tiene hasta mañana al mediodía. La llamaré nuevamente. La llamada terminó. De inmediato, Andrés llamó a Julio, quien llegó minutos después con Horacio. Están desesperándose, analizó Horacio. Lo cual es bueno y malo. Bueno porque significa que saben que estamos cerca de actuar.
Malo porque los hombres desesperados hacen tonterías. Necesitamos más tiempo, dijo Julio. Las piezas aún no están en su lugar. Entonces, démosles lo que quieren, dijo Valeria de repente. O al menos, hagamos que lo parezca. Todos la miraron. Aceptaré la reunión, pero no con el pendrive real. Prepararemos una copia falsa. Cuando intenten verificar los archivos, tendremos tiempo para hacer lo que necesitamos. Es arriesgado, protestó Andrés. ¿Y si te hacen daño? No lo harán, no sin verificar primero si el material es real. Y no iré sola. Miró a Julio. Necesitaré sombras. El viejo coronel sonrió. Tengo exactamente a las personas adecuadas. Al día siguiente, cuando el abogado llamó de nuevo, Valeria aceptó el encuentro. El lugar elegido por ellos fue un estacionamiento abandonado en la periferia, aislado, pero no completamente desierto. A las 8 de la noche. Venga sola, dijo el abogado. Iré sola, aceptó ella. Pero la reunión será en un lugar público, el bosque de Chapultepec, cerca del lago. A las 7 de la noche. Si aceptan, estaré allí. Tras negociar, aceptaron. Cuando llegó la noche, Valeria estaba más nerviosa de lo que esperaba. Llevaba ropa sencilla y una bolsa común con el pendrive falso que Horacio había preparado. Archivos corruptos que parecerían legítimos hasta abrirse por completo. «No necesitas hacer esto», dijo Andrés por 10ª vez. Estaban en el café, preparándose para salir. Julio y su equipo, 3 exmilitares discretos pero claramente competentes, ya estaban posicionados en el parque. «Sí necesito. Es la única forma de cerrar esto sin pasar años huyendo». Valeria sostuvo el rostro de Andrés entre las manos. «Pero cuando termine, tendremos aquella conversación sobre nosotros». Él besó su frente suavemente. «¿Prometes que tendrás cuidado?» «Lo prometo». El bosque de Chapultepec estaba moderadamente concurrido, parejas caminando, familias disfrutando el clima nocturno. Valeria esperó en el lugar acordado, cerca del lago, fingiendo admirar el agua. A las 7:15, un auto negro se detuvo cerca. Bajaron 2 hombres de traje, seguidos de un tercero, mayor, elegante, familiar, Mauricio Estrada. Valeria sintió cómo hervía la rabia, pero mantuvo el rostro neutro. «Valeria», dijo él, con aquella sonrisa paternal en la que ella alguna vez había confiado, «¿cómo has caído?» «Trabajando en un cafecito en Coyoacán. Esperaba más de mi exprotegida. Y yo esperaba no ser traicionada por quien consideraba un mentor», respondió ella fríamente. Él se encogió de hombros. «Negocios, querida, nada personal. Tenías algo que necesitaba, tu reputación impecable, tus contactos, tu ingenuidad. Roberto fue una herramienta conveniente. ¿Dónde está él?» «Muerto, probablemente. Los hombres codiciosos rara vez viven mucho. Ahora, ¿trajiste lo que pedí?» Valeria sacó el pendrive de la bolsa. 5 millones como acordamos. Mauricio señaló a uno de sus hombres que trajo un maletín. «Cuéntalo si deseas». «No confío en usted lo suficiente como para darle la espalda», respondió ella. «Intercambio simultáneo. Hicieron el intercambio». Mauricio entregó de inmediato el pendrive a su técnico, que comenzó a revisarlo. «Parece estar todo aquí», dijo el técnico, «pero tomará tiempo verificarlo completamente». «Tómate el tiempo que necesites», dijo Mauricio mirando a Valeria. «Entiende que si descubro que me engañaste, no habrá un lugar donde puedas esconderte». «Lo entiendo, pero también entiendo que si algo me pasa, copias de ese material irán automáticamente a 3 periódicos distintos». Era un farol, pero sonó convincente. Mauricio la estudió y luego asintió. «Astuta. Siempre lo fuiste. Lástima que no fuiste lo suficientemente astuta cuando importaba». Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. «Ah,
Y Valeria, ese nuevo amiguito tuyo, Andrés Guerrero, qué pena sería que algo le pasara a su cafecito. Los incendios son tan comunes en establecimientos viejos. La amenaza golpeó a Valeria como un puñetazo, pero antes de que pudiera responder, Julio emergió de las sombras, acompañado de Horacio y 4 policías federales. Mauricio Estrada queda detenido por extorsión, amenazas, conspiración y aproximadamente otras 23 acusaciones que detallaremos en la comisaría, anunció Horacio. El caos estalló. Los hombres de Mauricio intentaron reaccionar, pero estaban en desventaja. En menos de 2 minutos, todos estaban esposados. Mauricio miró a Valeria con odio puro. «Vas a arrepentirte de esto». «No», dijo ella con calma. «Quien va a arrepentirse eres tú, por cada vida que arruinaste, cada persona que traicionaste. La justicia puede ser lenta, pero siempre llega». Mientras todos eran llevados, Andrés apareció corriendo. «¡Valeria!». Ella corrió hacia él y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió abrazarlo completamente. «Se acabó», susurró. «Finalmente se acabó». «No del todo», dijo Horacio acercándose. «Aún habrá juicios, declaraciones. Pero lo más importante, estás libre, Valeria. Tu versión será escuchada. La verdad será conocida». Esa noche, en el café, rodeada de Andrés, Julio, doña Carmen, Sofía y todos los que se habían convertido en su nueva familia, Valeria sintió algo que no había sentido en años. Paz. Pero la historia aún tenía un capítulo final. Y sería el más importante de todos. 3 meses habían pasado desde la detención de Mauricio Estrada. La Ciudad de México había amanecido y anochecido 90 veces, y cada nuevo día trajo transformaciones que Valeria jamás habría imaginado aquella tarde oscura en que entró por primera vez al Café Guerrero. El juicio había sido un espectáculo mediático. Esta vez, sin embargo, los titulares contaban su verdad. Empresaria inocentada revela esquema de corrupción de alto nivel. Heroína inesperada expone red criminal. Camila Reyes, irónicamente, fue una de las periodistas más insistentes en la cobertura, quizá intentando redimirse por sus intenciones dudosas al inicio. Roberto Cárdenas fue encontrado en Belice, detenido y extraditado. En el tribunal, enfrentando décadas de prisión, finalmente confesó todo, confirmando que Valeria había sido una víctima tanto como los inversionistas. Mauricio, Diego y otros 5 ejecutivos recibieron largas condenas. Sus empresas fueron desmanteladas, los activos congelados, las fortunas ilícitas confiscadas. Pero para Valeria, la mayor victoria no estaba en las portadas de los periódicos ni en su exoneración pública. Estaba en lo que descubrió sobre sí misma durante su caída. Era un domingo por la mañana, el café excepcionalmente tranquilo. Un lujo raro. Valeria estaba detrás del mostrador, puliendo la máquina de café con el cariño de quien cuida a un viejo amigo. La rutina que meses atrás le parecía humillante, ahora era su meditación, su refugio. ¿Sigues haciendo eso aún sabiendo que podrías estar en cualquier otro lugar ahora?, preguntó Andrés, trayendo una bandeja de panes recién horneados. Valeria sonrió. Tras su absolución, varias empresas la contactaron con ofertas generosas. Consultorías querían su historia, universidades querían que diera conferencias, incluso productores de Hollywood mostraron interés. Ella rechazó todo. «Este es mi lugar», dijo simplemente. «Aquí encontré algo que nunca tuve en 40 años de vida, un propósito real. No quiero volver a ser quien era». Andrés dejó la bandeja y se acercó. En los últimos meses, algo había cambiado entre ellos. Las miradas se prolongaban.
Las manos se encontraban con más frecuencia y los silencios estaban cargados de promesas. Valeria Montoya, comenzó él, con voz suave pero firme. En estos meses transformaste no solo tu vida, también la mía. Este café era mi escondite, mi mausoleo del pasado. Tú lo devolviste a la vida, me devolviste a la vida. El corazón de Valeria se aceleró. Andrés, déjame terminar, sonrió él nervioso. No tengo mucho que ofrecer. No tengo mansiones ni autos de lujo. Tengo este café, tengo este barrio, tengo mi habilidad para hacer un buen café y un corazón que, contra todo pronóstico, aprendió a amar de nuevo. Tomó sus manos. ¿Me harías el honor de no ser solo mi empleada, sino mi socia? ¿En todos los sentidos? Las lágrimas rodaron por el rostro de Valeria, lágrimas de pura felicidad. Sí. 1000 veces sí. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Ya era hora. La voz de doña Carmen sonó desde la puerta. Había entrado silenciosamente, junto con Julio, Sofía y varios clientes habituales. Todos estábamos apostando por cuándo admitirían lo obvio. El café estalló en risas y aplausos. Alguien sacó champaña, Julio, por supuesto, y aquella mañana de domingo se convirtió en una celebración improvisada. Entonces, ¿cuáles son los planes?, preguntó Sofía abrazando a Valeria. ¿Van a ampliar el café? ¿Abrir otros? Valeria y Andrés intercambiaron una mirada. Ya lo habían hablado. En realidad, dijo Valeria, tenemos otra idea. Queremos transformar el piso de arriba en algo especial, un espacio para personas que están empezando de nuevo, como yo estuve, no solo ofrecer un lugar temporal para vivir, sino también capacitación, orientación, una comunidad que los apoye. Una segunda oportunidad, añadió Andrés, para quien la necesite. Yo contribuiré, dijo Julio de inmediato. Tengo una pensión demasiado buena para un viejo solo. Y yo conozco una fundación que financia este tipo de proyectos, agregó Sofía, ya revisando su teléfono. Valeria miró alrededor. Estos rostros que se habían convertido en su familia, este lugar que ahora era su hogar. Un año atrás dirigía un imperio corporativo y se sentía vacía. Ahora, en una cafetería sencilla de Coyoacán, se sentía completa. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El piso superior fue remodelado, convertido en 3 pequeños departamentos y un área común. La Casa del Renacer, como decidieron llamarla, recibió a su primera residente, una mujer de mediana edad que había perdido todo en un divorcio abusivo. Luego llegó un inmigrante venezolano, un estudiante que había perdido a su familia, una madre soltera escapando de una relación violenta. Cada uno llegaba cargando dolor. Y cada uno, poco a poco, encontraba algo precioso en ese pequeño rincón de Coyoacán: esperanza. Valeria descubrió que su experiencia corporativa, que creyó inútil, era extremadamente valiosa. Enseñó administración, finanzas básicas, negociación. Y lo más importante, compartió su historia, sin vergüenza, sin adornos. La millonaria que lo perdió todo. Y descubrió que siempre tuvo lo más importante dentro de sí. Una tarde de viernes, 6 meses después de convertirse oficialmente en socia del Café Guerrero, Valeria atendía cuando una joven entró. Tendría poco más de 20 años, ropa arrugada, ojos hinchados de llorar, cargando una mochila que parecía contener todas sus pertenencias. Valeria la reconoció de inmediato, no a ella, sino lo que llevaba en su mirada, esa expresión de haber tocado fondo y no saber cómo volver a la superficie. «Bienvenida al Café Guerrero», dijo Valeria con su sonrisa más cálida. «¿Primera vez aquí?» La joven asintió con voz ronca. «Solo quería un café. Es todo lo que puedo pagar».
¿Qué tal un café de olla especial?, ofreció Valeria, repitiendo las palabras que Andrés le había dicho tantos meses atrás. Sin costo extra por ser especial. Mientras preparaba la bebida, Valeria conversó suavemente. La historia de la joven era distinta de la suya. Violencia doméstica, no traición corporativa, pero la esencia era la misma. Vida rota, futuro incierto, esperanza casi extinguida. ¿Sabes?, dijo Valeria, colocando la taza frente a ella. Aquí tenemos un programa para personas que están empezando de nuevo. Si te interesa, ¿te gustaría que te cuente más? Las lágrimas se deslizaron por el rostro de la joven. ¿Por qué harías eso por mí? No me conoces. Valeria se sentó a su lado. Porque alguien hizo eso por mí cuando más lo necesitaba, y aprendí que las bendiciones no son para guardarlas, son para compartirlas. Entonces, ¿quieres hablar? Mientras el sol se ponía sobre Coyoacán, tiñendo el cielo de dorado y rosa, Valeria contó su historia otra vez, no con vergüenza, con gratitud, porque cada caída había sido un escalón hacia algo mayor. Cada pérdida había abierto espacio para un nuevo comienzo. Esa noche, después de cerrar el café y de que la joven, Sofía, curiosamente también Sofía, se instalara en uno de los departamentos, Valeria y Andrés subieron al pequeño mirador que habían construido. Desde allí podían ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. ¿En qué piensas?, preguntó Andrés, abrazándola por la espalda. Que si hace un año me hubieras dicho que perder todo sería lo mejor que me podría pasar, me habría reído en tu cara, admitió. Pero es verdad. Perdí un imperio y gané un hogar, perdí estatus y gané propósito, perdí una vida de lujo y gané una vida con significado. Y ganaste mi amor, susurró él, besando su cabello. Sí, sonrió ella mirándolo. Definitivamente la mejor parte. Se quedaron allí, abrazados bajo el cielo estrellado, mientras la Ciudad de México seguía vibrando a su alrededor. Millones de historias cruzándose, millones de destinos escribiéndose. Y allí, en ese pequeño café de Coyoacán, una nueva historia empezaba cada día. Historias de personas que habían caído y estaban aprendiendo a levantarse. Historias de pérdidas que se transformaban en ganancias. Historias de finales que, en realidad, eran comienzos disfrazados. La historia de Valeria Montoya, la millonaria que lo perdió todo, y descubrió que nunca había sido tan rica como cuando solo tenía amor, propósito y una segunda oportunidad. Y en algún lugar de la ciudad, otra persona estaba a punto de tener el peor día de su vida, sin saber que tal vez sería también el primero del resto de su historia. Sin saber que existe un pequeño café en Coyoacán donde los milagros suceden todos los días, disfrazados de café de olla y amabilidad inesperada. Porque así funciona el mundo cuando prestas atención. El final de algo siempre lleva la semilla de un nuevo comienzo. Y a veces, perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Y a ti, ¿te gustó esta historia de renacimiento y transformación? Si el viaje de Valeria tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias inspiradoras que te harán creer que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿El primer encuentro en el café? ¿La revelación del pendrive? ¿El romance entre Valeria y Andrés? ¿O la creación de la Casa del Renacer? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y nos encanta saber qué momento te marcó más. Escribe ahí abajo y conversemos. Hasta la próxima historia. Y recuerda, incluso en las caídas más profundas, siempre te espera un nuevo amanecer.